La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas mientras Carlos guiaba su taxi amarillo por las calles tenuemente iluminadas de la Ciudad de México. La noche era su dominio, un santuario donde la monotonía de la vida diaria daba paso a los misterios de la oscuridad. Carlos, un hombre de 40 y tantos años con una apariencia ruda y ojos agudos, lo había visto todo durante sus turnos nocturnos. El pulso de la ciudad vibraba a través de él, cada pasajero una nueva historia, cada calle un latido familiar. El reloj en el tablero brillaba a medianoche cuando Carlos giró hacia una avenida más tranquila. Los letreros de neón pasaban borrosos, sus reflejos danzando en el pavimento mojado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el crujido de la radio. Despacho al taxi 107, una voz zumbó. Recoger en la octava con 44. Es Miguel. La mano de Carlos se apretó en el volante. Miguel era un cliente habitual, siempre reservaba el taxi de Carlos todos los miércoles a esta misma hora. Era un hombre de pocas palabras, vestido impecablemente con un traje a la medida, su cabello peinado hacia atrás con precisión. Había un aire de misterio sobre él, una frialdad que despertaba la curiosidad de Carlos. Carlos se detuvo en la acera en la octava con 44. Como era de esperar, Miguel estaba bajo el toldo de una librería cerrada, la lluvia brillando en sus zapatos pulidos. Se deslizó en el asiento trasero, su presencia llenando el taxi con una calma inquietante. ¿A dónde vamos esta noche, Miguel?, preguntó Carlos, su voz cortando el silencio. Al mismo lugar, respondió Miguel, su tono carente de emoción. Carlos asintió, poniendo el coche en marcha. Su destino siempre era peculiar, un viejo almacén en las afueras de la ciudad, rodeado de desolación. Carlos a menudo se había preguntado qué negocios tendría un hombre como Miguel en un lugar así. La ruta estaba grabada en su memoria, el camino serpenteando a través de callejones estrechos y zonas industriales abandonadas. Condujeron en silencio, los únicos sonidos eran el barrido rítmico de los limpiaparabrisas y el distante retumbar de los truenos. Carlos miró a Miguel por el espejo retrovisor, tratando de descifrar el enigma detrás de su fachada estoica. Pero la mirada de Miguel estaba fija en la ventana, perdida en pensamientos que Carlos solo podía adivinar. Al acercarse al almacén, Carlos sintió un conocido desasosiego asentarse en su estómago. El edificio se alzaba delante, un monolito de decadencia y industria olvidada. Miguel le entregó a Carlos un billete de $100, sus ojos finalmente encontrándose con los de Carlos. «Espera aquí», instruyó Miguel. «No tardaré mucho». Carlos observó cómo Miguel se alejaba y desaparecía en las sombras. Tamborileó con los dedos en el volante, contemplando su próximo movimiento. La curiosidad lo devoraba, una picazón persistente que se negaba a ser ignorada. Lo había seguido una vez antes, pero siempre se había detenido antes de descubrir la verdad. Esta noche, decidió, sería diferente. Carlos salió del taxi, cuidando de cerrar la puerta silenciosamente. Se subió el cuello contra la lluvia y se movió hacia el almacén, quedándose en la cobertura de la oscuridad. El aire estaba espeso con el olor a óxido y moho, el silencio opresivo. Se deslizó por una entrada lateral, la puerta chirriante resonando en el espacio cavernoso. Carlos avanzó cautelosamente, sus sentidos agudizados. Podía escuchar voces tenues adelante, un murmullo de conversación que se volvía más claro a medida que se acercaba. Espiando alrededor de una esquina, vio a Miguel hablando con un hombre en un abrigo oscuro, sus rostros oscurecidos por la luz tenue. Carlos se esforzó por escuchar su conversación. Fragmentos de palabras le llegaron, suficientes para juntar una narrativa inquietante. Hablaban de transacciones y envíos, de cosas ocultas a los ojos de la ley. El pulso de Carlos se aceleró al darse cuenta de la gravedad de la situación. De repente, un estruendo metálico resonó en el almacén, sobresaltando a Carlos. Se presionó contra la pared, el corazón latiendo con fuerza. Las voces se detuvieron abruptamente, seguidas por el sonido de pasos acercándose. Carlos contuvo el aliento, rezando para que la oscuridad lo ocultara. Los pasos se detuvieron a solo unos metros de distancia. «¿Quién anda ahí?», demandó una voz, aguda y sospechosa. Carlos permaneció inmóvil, su mente corriendo a toda velocidad. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron, y las voces reanudaron su conversación en voz baja. Carlos exhaló lentamente, el alivio lavándose sobre él. Sabía que no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Reuniendo su valor, volvió por donde había venido, dirigiéndose a la seguridad de su taxi. De vuelta en el asiento del conductor, la mente de Carlos giraba con las implicaciones de lo que había escuchado.
Miguel regresó poco después, su expresión tan inescrutable como siempre. Subió al asiento trasero, su ropa húmeda por la lluvia. Llévame al punto de entrega habitual, dijo Miguel, su voz calmada pero firme. Carlos cumplió, conduciendo en silencio. Su mente zumbaba con preguntas, pero sabía que era mejor no preguntar. Dejó a Miguel en una esquina discreta de la ciudad, observando cómo desaparecía en la noche. Mientras Carlos conducía a casa, sus pensamientos giraban con sospechas e intriga. El sobre dejado por Miguel yacía en el asiento del pasajero, un testimonio silencioso de los eventos de la noche. Carlos lo recogió, sopesando su significado. Era una cosa pequeña, aparentemente inocua, pero sabía que contenía un secreto que podría desentrañar todo. La curiosidad lo venció. Carlos abrió el sobre, revelando una pequeña llave y un trozo de papel con una dirección garabateada. Miró los elementos, una sensación de presentimiento asentándose sobre él. Cualquiera que fuera la implicación de Miguel, era más grande de lo que Carlos había anticipado. La lluvia continuó cayendo mientras Carlos conducía por las calles vacías, los secretos de la ciudad susurrando en la oscuridad. Sabía que estaba entrando en un mundo de peligro y engaño, pero su curiosidad era una fuerza que no podía ser negada. Con una respiración profunda, Carlos hizo un voto silencioso de descubrir la verdad, sin importar a dónde lo llevara. Y así, comenzó el viaje nocturno, los primeros pasos dados en un camino envuelto en misterio y sombras. La primera luz del amanecer apenas tocaba el horizonte mientras Carlos estacionaba su taxi frente a su modesto edificio de apartamentos. La ciudad seguía envuelta en la manta de la noche, las calles tranquilas y vacías. Se quedó sentado en el asiento del conductor, con la pequeña llave y el trozo de papel en la mano, su peso presionando sobre él. La mente de Carlos hervía con preguntas. ¿Qué estaba escondiendo Miguel? ¿Y por qué había dejado la llave y la dirección para que Carlos las encontrara? Sabía que no podía dejarlo pasar, pero necesitaba abordarlo con cuidado. Con un suspiro, Carlos guardó los objetos en el bolsillo de su chaqueta y se dirigió adentro. Su apartamento estaba escasamente amueblado, un testimonio de su estilo de vida solitario. Carlos se sirvió una taza de café y se sentó en la mesa de la cocina, mirando la dirección en el papel. Era un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un lugar que conocía solo de reputación. Había estado abandonado durante años, se rumoreaba que era un refugio para actividades ilegales. Decidido a descubrir la verdad, Carlos decidió visitar el almacén más tarde ese día. Pasó la mañana haciendo preparativos, asegurándose de tener las herramientas necesarias para investigar con seguridad. Mientras empacaba una pequeña bolsa con lo esencial, sus pensamientos vagaban hacia Miguel y el misterioso hombre que había visto en el almacén la noche anterior. ¿Qué estaban planeando? ¿Y qué peligro le esperaba? El sol estaba alto en el cielo cuando finalmente Carlos se puso en marcha. Condujo a través de la bulliciosa ciudad, el ruido y el caos habituales un marcado contraste con su agitación interior. La dirección lo llevó a una zona industrial deteriorada, el tipo de lugar donde los secretos eran enterrados y olvidados. Carlos estacionó a unas cuadras de distancia y se acercó a pie, el peso de su pasado como policía dándole un sentido de propósito. El almacén se alzaba delante, un monolito de decadencia. Carlos rodeó el edificio, buscando una forma de entrar. Encontró una entrada lateral, la puerta ligeramente entreabierta. Tomando una respiración profunda, se deslizó adentro, el aire espeso con el olor a óxido y moho. El interior era un laberinto de corredores y salas de almacenamiento, las sombras danzando en la tenue luz. Carlos avanzó cautelosamente, sus sentidos alerta. Siguió los ecos de voces distantes, guiándolo más profundamente hacia el corazón del edificio. Las paredes estaban forradas de maquinaria antigua y cajas olvidadas, restos de una era pasada. Mientras avanzaba, Carlos tropezó con una sala llena de mapas, fotografías y documentos esparcidos sobre una mesa. Se acercó, sus ojos escaneando el contenido. Los mapas detallaban varias partes de la ciudad, marcados con ubicaciones que parecían significativas. Las fotografías mostraban personas y lugares que no reconocía, pero una imagen captó su atención, una mujer, su rostro parcialmente oscurecido por sombras. El corazón de Carlos dio un vuelco. La mujer le parecía familiar, sus rasgos despertando un vago recuerdo. Recogió la fotografía, examinándola de cerca. Había algo en sus ojos, una mirada inquietante que tiraba de su subconsciente. Metió la foto en su bolsillo, decidido a descubrir su identidad.
Un ruido en el pasillo sacó a Carlos de su ensimismamiento. Se agachó detrás de una pila de cajas, mirando cautelosamente. Dos hombres pasaron, su conversación en voz baja pero urgente. Carlos se esforzó por escuchar, captando fragmentos de su discusión sobre envíos y plazos. Su pulso se aceleró. Esto era más que un simple lugar de reunión para Miguel. Era un centro de actividades ilícitas. Una vez que los hombres pasaron, Carlos reanudó su búsqueda. Encontró una pequeña oficina en la parte trasera del almacén, la puerta ligeramente entreabierta. Dentro, descubrió más documentos, organizados ordenadamente en carpetas. Los revisó, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la implicación de Miguel. Entre los papeles, encontró registros de transacciones financieras, envíos y mensajes codificados. Un documento destacaba, un libro de contabilidad que detallaba pagos hechos a varias personas. Los ojos de Carlos se agrandaron al reconocer algunos de los nombres. Eran figuras prominentes en la ciudad, personas que no deberían estar mezcladas en tales actividades. Fotografió las páginas con su teléfono, sabiendo que esta evidencia podría ser crucial. Mientras se preparaba para irse, Carlos escuchó pasos acercándose a la oficina. Se congeló, dándose cuenta de que se había quedado demasiado tiempo. La puerta se abrió con un chirrido, y el corazón de Carlos latió con fuerza. Se presionó contra la pared, rezando para no ser descubierto. Un hombre entró en la oficina, ajeno a la presencia de Carlos. Comenzó a revolver los documentos, murmurando para sí mismo. Carlos aprovechó el momento, deslizando fuera de la sala y regresando al corredor. Se movió rápidamente, retrocediendo hacia la salida. Cada crujido de las tablas del piso enviaba un golpe de miedo a través de él, pero se mantuvo enfocado. Afuera, la luz del día era cegadora después de la penumbra del almacén. Carlos se apresuró de vuelta a su taxi, su mente girando con las implicaciones de lo que había encontrado. Necesitaba confrontar a Miguel, pero tenía que ser cuidadoso. Un paso en falso podría ponerlos a ambos en grave peligro. De vuelta en la seguridad de su apartamento, Carlos esparció las fotografías y documentos en la mesa de la cocina. Los estudió intensamente, juntando las piezas del rompecabezas. La mujer en la fotografía ocupaba sus pensamientos. ¿Quién era ella y cuál era su conexión con Miguel? El teléfono de Carlos zumbó, sacándolo de su ensimismamiento. Era un mensaje de un número desconocido: deja de escarbar o habrá consecuencias. Su sangre se congeló. Alguien lo estaba vigilando, consciente de cada uno de sus movimientos. La advertencia solo alimentó su determinación. No podía echarse atrás ahora, no cuando estaba tan cerca de la verdad. Con renovada determinación, Carlos decidió visitar a Miguel en su casa. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. La dirección era fácil de encontrar: un apartamento de lujo en una parte de la ciudad que Carlos rara vez frecuentaba. Estacionó afuera, su corazón latiendo con anticipación y miedo. Miguel respondió a la puerta, su expresión una mezcla de sorpresa y molestia. «Carlos, ¿qué haces aquí?» «Necesitamos hablar», dijo Carlos, empujando para entrar. «Sé sobre el almacén y sé que estás involucrado en algo grande. Quiero ayudar, pero tienes que ser honesto conmigo». Los ojos de Miguel se entrecerraron, pero asintió lentamente. «Está bien, entra». Pero esta no es una conversación para oídos curiosos. Se sentaron en la sala de estar de Miguel, la tensión palpable. Carlos desplegó los documentos y fotografías, observando de cerca la reacción de Miguel. Vio un destello de reconocimiento y miedo en los ojos de Miguel cuando mostró la fotografía de la mujer. «¿Quién es ella, Miguel? ¿Y por qué te reúnes con esos hombres?» Miguel suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo. Esto es más profundo de lo que piensas, Carlos. Estoy tratando de proteger a la gente, incluyendo a mi familia. Pero es peligroso, y tu involucrándote te pone en riesgo». Carlos se inclinó hacia adelante, su voz firme. «No me importa el riesgo. Necesito saber la verdad. Sea lo que sea que estés planeando, estoy dentro. Pero tienes que confiar en mí». Miguel dudó, luego asintió. «Está bien, Carlos. Te contaré todo. Pero una vez que lo sepas, no hay vuelta atrás». Mientras Miguel comenzaba a relatar su historia, Carlos escuchaba atentamente, cada palabra acercándolo a entender al hombre detrás del misterio. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar, pero el peligro estaba lejos de haber terminado.
Miguel se reclinó en su silla, su rostro marcado por la preocupación. Carlos lo observaba de cerca, sintiendo la batalla interna que libraba dentro de él. El apartamento de Miguel estaba decorado con buen gusto, un contraste marcado con el mundo sórdido en el que estaba envuelto. La yuxtaposición hacía que Carlos estuviera aún más curioso sobre el hombre al que había llegado a considerar un misterio. «Está bien, te lo contaré todo», comenzó Miguel, su voz baja y firme. «Pero debes entender, una vez que lo sepas, serás parte de esto también». Carlos asintió, su resolución inquebrantable. «Lo entiendo. Empieza desde el principio». Miguel tomó una respiración profunda. Todo comenzó hace unos 5 años. Era un hombre diferente en ese entonces, trabajando para una firma financiera de alto perfil. Mi esposa, Laura, y nuestro hijo, Tomás, eran mi mundo. Vivíamos cómodamente, ignorantes de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de nuestras vidas. Hizo una pausa, los recuerdos claramente dolorosos. Un día, me encontré con algunas irregularidades en los registros financieros de la empresa. Al principio, pensé que era solo un error, pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que era intencional. Grandes sumas de dinero se estaban canalizando a cuentas en el extranjero, y descubrí un rastro que conducía a gente muy peligrosa. Carlos se inclinó, cautivado. ¿Peligrosa cómo? Los ojos de Miguel se endurecieron. El tipo de gente con la que no te cruzas. Un sindicato criminal que utilizaba negocios legítimos para lavar dinero. Cuando informé de mis hallazgos a mis superiores, me dijeron que lo olvidara. Pero no pude. Contacté a las autoridades, pensando que podría ayudar a derribarlos. Su voz se volvió sombría. Ahí fue cuando las cosas salieron mal. El sindicato se enteró de mi investigación. Amenazaron a mi familia. Una noche, vinieron por nosotros. Logré escapar, pero Laura y Tomás fueron llevados. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Fuiste a la policía? Lo intenté, respondió Miguel con amargura. Pero para entonces ya tenían gente infiltrada. La investigación fue enterrada y me quedé solo con la ropa que llevaba puesta y el conocimiento de que mi familia estaba en peligro. Carlos pudo ver el dolor en los ojos de Miguel, un hombre atormentado por su pasado. Entonces te fuiste a la clandestinidad. Miguel asintió. Tuve que hacerlo. No podía arriesgarme a exponerme y poner a Laura y Tomás en más peligro. Empecé a trabajar con algunos aliados de confianza, recopilando pruebas contra el sindicato, tratando de encontrar una manera de salvar a mi familia y llevar a esta gente ante la justicia. Miró los documentos sobre la mesa. El almacén que encontraste es uno de sus centros de operaciones. He estado rastreando sus movimientos, tratando de reunir suficiente evidencia para derribarlos. Pero ha sido lento y peligroso. Cualquiera que se acerque demasiado termina muerto o desaparecido. Carlos se tomó un momento para procesar todo. ¿Y la mujer en la fotografía? ¿Quién es? Miguel vaciló. Su nombre es Isabel. Era una agente encubierta trabajando en el caso antes de que yo me involucrara. Nos cruzamos y ella me ayudó a entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. Desapareció hace un año. Creo que el sindicato descubrió quién era y la silenciaron. Carlos sintió una oleada de determinación. Tenemos que encontrarla. Podría estar viva y podría ser la clave para derribarlos. Los ojos de Miguel brillaron con esperanza. He estado intentando, pero es como si hubiera desaparecido en el aire. Si estás realmente dispuesto a ayudar, necesitamos ser inteligentes. Un paso en falso y podríamos terminar como ella. Carlos asintió. Estoy dentro. Pero necesitamos un plan. Pasaron las siguientes horas elaborando una estrategia. Miguel compartió todo lo que sabía sobre las operaciones del sindicato, sus actores clave y posibles debilidades. El pasado de Carlos como ex policía resultó invaluable, su conocimiento de técnicas de investigación y comportamiento criminal ayudando a dar forma a su enfoque. Al caer la noche, tenían un esbozo de su plan. El primer paso era reunir más evidencia concreta e identificar posibles aliados dentro de la policía que pudieran ser de confianza. Miguel tenía algunos contactos que podrían ayudar, pero necesitaban proceder con cautela. Una cosa más, dijo Miguel, entregando a Carlos un pequeño diario desgastado. Esto pertenecía a Isabel. Es lo único que me queda de ella. Hay notas y códigos que no he podido descifrar. Tal vez tú tengas mejor suerte.
Carlos tomó el diario, sintiendo el peso de la responsabilidad que representaba. Haré mi mejor esfuerzo. Se despidieron, y Carlos regresó a su apartamento con un renovado sentido de propósito. El diario se sentía pesado en su mano, un vínculo tangible con la mujer que había arriesgado todo para descubrir la verdad. Pasó la noche examinando su contenido, tratando de descifrar las notas y símbolos crípticos. Una entrada destacaba una serie de números y letras que parecían formar un patrón. Carlos los copió, cruzándolos con los documentos que había fotografiado en el almacén. Lentamente, comenzó a emerger una imagen, una red de casas de seguridad, puntos de entrega y figuras clave dentro del sindicato. El teléfono de Carlos zumbó con un mensaje de Miguel: reúnete conmigo mañana por la noche. Lugar habitual. Necesitamos movernos rápido. La urgencia en el mensaje era clara. Carlos sabía que el tiempo se estaba agotando. Sentía una mezcla de miedo y emoción, la emoción de la persecución y el peligro que conllevaba. Estaba profundamente involucrado ahora, pero no había vuelta atrás. Al caer la noche, Carlos se preparó para la siguiente fase de su plan. Sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. Las apuestas eran altas y las consecuencias del fracaso eran impensables. Pero con cada paso, estaban más cerca de descubrir la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. Y así, el viaje nocturno continuaba, las sombras de la ciudad escondiendo secretos que lentamente salían a la luz. La determinación de Carlos ardía más fuerte que nunca, una luz en la oscuridad que lo guiaba hacia una resolución que hacía mucho era debida. El aire nocturno era fresco y nítido mientras Carlos conducía por las tranquilas calles de la Ciudad de México. La vida nocturna de la ciudad estaba en pleno apogeo, pero la mente de Carlos estaba en otro lugar, centrada en la reunión con Miguel. El peso del diario de Isabel en su bolsillo de la chaqueta era un recordatorio constante de la gravedad de su misión. Estacionó a unas cuadras de distancia del lugar de encuentro habitual, un restaurante discreto que atendía a los noctámbulos y a los insomnes. Carlos escaneó el área antes de entrar, sus sentidos agudizados. Dentro, el restaurante estaba medio vacío, el zumbido de la conversación y el tintineo de los cubiertos creando un telón de fondo reconfortante. Miguel estaba sentado en una cabina en la parte trasera, con una taza de café frente a él. Carlos se deslizó en la cabina frente a Miguel. ¿Alguna novedad?, preguntó, manteniendo la voz baja. Miguel asintió. He contactado a un par de viejos conocidos. Uno de ellos, un detective llamado González, podría ayudarnos. Es de confianza y tiene una venganza personal contra el sindicato. Carlos tomó un sorbo de su café. ¿Y el diario? Encontré algunos patrones que podrían llevarnos a casas de seguridad y figuras clave dentro del sindicato. Necesitamos verificarlos, pero podría darnos una ventaja significativa. Los ojos de Miguel brillaron con esperanza. Eso es una buena noticia. González podría tener los recursos para ayudarnos a descifrar el resto. Estamos cada vez más cerca, Carlos. Pero tenemos que movernos rápido. El sindicato se está volviendo más agresivo y están reforzando su control sobre la ciudad. Carlos asintió. No perdamos tiempo entonces. ¿Cómo contactamos a González? Miguel deslizó un trozo de papel por la mesa. Reúnete con él en esta dirección mañana por la noche. Es una casa de seguridad que usa para operaciones sensibles. Dile que yo te envié. Él sabrá qué hacer. Mientras terminaban su café, Carlos y Miguel repasaron una vez más el plan. Sabían que estaban caminando por la cuerda floja, pero las apuestas eran demasiado altas para retroceder ahora. Con una última inclinación de cabeza, se separaron, cada uno consciente del peligro que les esperaba. La noche siguiente, Carlos llegó a la dirección que Miguel le había dado. Era un edificio de apartamentos deteriorado en una parte de la ciudad que no era precisamente deseable. Subió las escaleras crujientes hasta el tercer piso, su corazón latiendo con anticipación. La puerta del apartamento 3B estaba ligeramente entreabierta y Carlos llamó suavemente antes de entrar. La habitación estaba escasamente amueblada, con solo una mesa, algunas sillas y un sofá destartalado. Un hombre de 50 y tantos años, con una barba canosa y ojos agudos, se levantó de la mesa cuando Carlos entró. Debe ser Carlos, dijo el hombre, extendiendo una mano. Soy el detective González. Miguel me dijo que vendrías. Carlos le estrechó la mano. Mucho gusto. Tenemos mucho de qué hablar.
González hizo un gesto para que Carlos se sentara. Miguel mencionó que encontraste algo en el diario de Isabel. Veamos qué tienes. Carlos sacó el diario y sus notas, extendiéndolas sobre la mesa. Estos son los patrones que encontré. Parecen corresponder a ubicaciones alrededor de la ciudad, casas de seguridad, puntos de entrega y posiblemente figuras clave dentro del sindicato. González estudió las notas, su ceño fruncido. Este es un trabajo sólido. Isabel estaba tras algo grande antes de desaparecer. Si podemos verificar estas ubicaciones, podríamos ser capaces de interrumpir sus operaciones y reunir suficiente evidencia para derribarlos. Pasaron las siguientes horas cruzando las notas con la inteligencia de González. El detective tenía una gran cantidad de información sobre el sindicato, acumulada a lo largo de años de investigación persistente. Juntos, comenzaron a formar una imagen más clara de la red del sindicato. Al avanzar la noche, se centraron en una ubicación particular que destacaba, un almacén cerca de los muelles. Estaba fuertemente custodiado, pero González creía que era un centro neurálgico para las operaciones del sindicato. Necesitamos entrar, dijo González, su voz firme. Si podemos reunir pruebas de ese almacén, podría ser el avance que necesitamos. Carlos estuvo de acuerdo. ¿Cuál es el plan? González trazó una estrategia. Se acercarían bajo la cobertura de la oscuridad, usando el elemento sorpresa para infiltrarse en el almacén. González tenía un pequeño equipo de oficiales de confianza que podrían ayudar, pero necesitarían ser cuidadosos. Un error podría alertar al sindicato y poner en peligro todo. La noche siguiente, Carlos, González y el pequeño equipo se reunieron cerca de los muelles, la misma área donde había ardido el almacén. La dirección que Miguel les había dado los llevó a una parte diferente del puerto, un muelle aislado que rara vez se usaba. Bajo la cobertura de la oscuridad, Carlos, González y un pequeño equipo de oficiales de confianza se acercaron al muelle, el aire espeso con tensión, cada sombra una amenaza potencial. Se movieron en silencio, sus ropas oscuras mezclándose con la noche. Al acercarse al almacén, el corazón de Carlos latía con una mezcla de miedo y emoción. González hizo una señal para que el equipo se dividiera, cada grupo tomando un punto de entrada diferente. Carlos y González se dirigieron hacia una entrada lateral, la puerta ligeramente entreabierta. Se deslizaron adentro, la oscuridad tragándolos. Dentro, el almacén era un laberinto de cajas y maquinaria. El aire estaba cargado con el olor a aceite y metal. Carlos y González se movieron cautelosamente, sus sentidos en alerta máxima. Podían escuchar voces apagadas en la distancia, lo que indicaba que el almacén no estaba vacío. Mientras navegaban por el laberinto, encontraron una pequeña oficina en la parte trasera del almacén, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Carlos y González se deslizaron adentro, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier signo de peligro. La oficina estaba desordenada con papeles y archivos. Carlos y González comenzaron a revisar los documentos, buscando cualquier cosa que pudiera proporcionar información sobre las actividades del sindicato. Los ojos de Carlos se posaron en un libro de contabilidad, las páginas llenas de entradas codificadas. Sacó su teléfono y comenzó a fotografiar los documentos, sabiendo que necesitarían tiempo para descifrar los códigos. De repente, escucharon pasos acercándose. Carlos y González intercambiaron una mirada, sus corazones latiendo con fuerza. Rápidamente se escondieron detrás de una pila de cajas, conteniendo la respiración mientras la puerta se abría con un chirrido. Dos hombres entraron, su conversación salpicada de risas. «Moveremos el próximo envío mañana por la noche», dijo uno de ellos. «Todo va según lo planeado». Los hombres revolvieron la oficina por unos minutos antes de irse, la puerta cerrándose tras ellos. Carlos y González esperaron un momento antes de salir de su escondite. «Tenemos que salir de aquí», susurró González. «Tenemos lo que vinimos a buscar». Se deslizaron fuera de la oficina y se abrieron camino de regreso a través del almacén, sus sentidos en alerta máxima. Al acercarse a la salida, Carlos escuchó un leve sonido de pitidos. Se giró para ver un pequeño dispositivo adherido a una de las cajas, una bomba, su temporizador marcando la cuenta regresiva. «González, necesitamos movernos, ahora», siseó Carlos. Corrieron hacia la salida, la urgencia de su misión intensificada por la explosión inminente. Justo cuando atravesaban la puerta, una explosión ensordecedora sacudió el almacén, la fuerza de la explosión los impulsó hacia adelante.
Cayeron al suelo con fuerza, la onda de choque resonando en sus oídos. Carlos miró hacia atrás para ver el almacén envuelto en llamas, el cielo nocturno iluminado por el infierno. El sindicato había cubierto sus huellas, dejando nada más que destrucción a su paso. Mientras yacían allí, jadeando por el aire, Carlos se dio cuenta de la verdadera magnitud del peligro en el que se encontraban. El sindicato era implacable, y no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Pero Carlos estaba más decidido que nunca. Él y González habían reunido pruebas valiosas y las usarían para llevar al sindicato ante la justicia. La batalla apenas comenzaba, pero Carlos sabía que estaban en el camino correcto. Con cada paso, estaban más cerca de descubrir la verdad y desmantelar las operaciones del sindicato. La lucha sería larga y peligrosa, pero Carlos estaba listo para verla hasta el final. El acre olor a humo flotaba en el aire mientras Carlos y González se tambaleaban lejos del almacén en llamas. El fuego ardía detrás de ellos, un recordatorio claro de la eficiencia despiadada del sindicato para cubrir sus huellas. La explosión había sacudido a Carlos hasta la médula, pero también había solidificado su resolución. Ahora tenían pruebas valiosas y necesitaban actuar rápido antes de que el sindicato atacara de nuevo. González tosió, limpiándose el hollín de la cara. Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen las autoridades. No podemos permitirnos ser vistos. Carlos asintió, mirando una última vez hacia el infierno. De acuerdo. Vamos a reagruparnos en tu casa de seguridad y a planificar nuestro siguiente movimiento. Se apresuraron hacia un coche cercano, uno de los vehículos sin marcar de González, y se alejaron de la escena. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, un contraste marcado con la oscuridad de su misión. La casa de seguridad era un apartamento modesto en un vecindario tranquilo, elegido por su anonimato. Dentro, González cerró la puerta con llave y fue a la cocina a buscar un botiquín de primeros auxilios. Se lo arrojó a Carlos. Cúrate. Tenemos mucho de qué hablar. Carlos limpió un corte en su brazo, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Necesitamos descifrar esos documentos y llevarlos a alguien que pueda actuar sobre ellos. ¿Tienes algún contacto en quien podamos confiar? González asintió. Unos pocos. Pero tenemos que ser cuidadosos. El sindicato tiene ojos en todas partes. Debemos asumir que saben que sobrevivimos a la explosión. Carlos extendió las fotografías de los documentos sobre la mesa. Empecemos con estos. Había entradas codificadas en el libro de contabilidad que parecían importantes. Si podemos descifrar el código, podría llevarnos a otras ubicaciones clave o figuras dentro del sindicato. González se inclinó sobre las fotografías, sus ojos agudos escaneando las páginas. He visto este tipo de código antes. Es una variación de un cifrado de libro. Están usando páginas y líneas específicas de un libro como clave. Si podemos encontrar el libro, podemos descifrar los mensajes. Carlos frunció el ceño. ¿Alguna idea de qué libro podría ser? González se rascó la barbilla. Usualmente es algo común, un libro que no levantaría sospechas. Podría ser cualquier cosa, desde una novela clásica hasta un directorio de la ciudad. Necesitaremos consultar con nuestros contactos y ver si se han encontrado con algo similar. Mientras trabajaban durante la noche, los pensamientos de Carlos seguían volviendo a Miguel. Estaba arriesgando todo para derribar al sindicato y salvar a su familia. Carlos sintió una oleada de determinación. No podía decepcionar a Miguel. Por la mañana, habían hecho algunos progresos. González había contactado a un colega detective que se especializaba en criptografía y había organizado una reunión para más tarde ese día. Carlos sabía que esto era solo el comienzo, pero sintió un rayo de esperanza. Se reunieron con la criptógrafa, una mujer llamada Ana, en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Ana estaba en sus 40s, con una mente aguda y un ingenio aún más agudo. Examinó las fotografías con atención. Esto es definitivamente un cifrado de libro, confirmó. La clave es encontrar el libro correcto. ¿Tienen alguna pista? González le entregó una lista de títulos que habían encontrado mencionados en los documentos. Pensamos que podría ser uno de estos. ¿Puedes ayudarnos a reducirlo? Ana asintió, escaneando la lista. Necesitaré algo de tiempo, pero puedo cruzar referencia con cifrados conocidos y ver si obtenemos una coincidencia. Es una posibilidad remota, pero es un comienzo. Carlos sintió una pizca de impaciencia.
Cada momento que pasaban descifrando códigos era un momento en que el sindicato podría estar planeando su próximo movimiento. Pero sabía que tenían que ser minuciosos. De vuelta en la casa de seguridad, González recibió una llamada de uno de sus informantes. Las noticias eran sombrías, el sindicato estaba al tanto de sus acciones y había puesto un precio a sus cabezas. Necesitaban permanecer ocultos y moverse rápidamente. Carlos apretó los puños. El tiempo se está acabando. Necesitamos encontrar a Miguel y planificar nuestros próximos pasos. Podría tener más información que podamos usar. González estuvo de acuerdo. Pero no podemos simplemente ir a su apartamento. Es demasiado arriesgado. Necesitamos atraerlo a algún lugar seguro. Elaboraron un plan para contactar a Miguel sin alertar al sindicato. Usando una línea telefónica segura, Carlos llamó a Miguel y organizó una reunión en una estación de metro abandonada, un lugar que esperaban estuviera fuera del radar del sindicato. Mientras esperaban en las sombras de la estación, la mente de Carlos corría. No podía sacudirse la sensación de que estaban perdiendo algo, una pieza crucial del rompecabezas que podría cambiar el rumbo a su favor. Miguel llegó, luciendo más agotado que nunca. El estrés de las últimas semanas se veía en su rostro, pero sus ojos ardían con determinación. Carlos González lo saludó, su voz tensa. ¿Cuál es el estado? Carlos le informó sobre sus avances con el cifrado y la amenaza inminente del sindicato. Miguel escuchó atentamente, su expresión sombría. No tenemos mucho tiempo, dijo Miguel. El sindicato está planeando algo grande. He escuchado rumores sobre un envío importante que llega. Si podemos interceptarlo, podríamos paralizar sus operaciones y ganar algo de tiempo. González asintió. ¿Tienes algún detalle? Miguel entregó un trozo de papel con una dirección y una hora. Esto es todo lo que pude conseguir. El envío llega mañana por la noche. Debemos estar listos. Carlos sintió una oleada de adrenalina. Estaremos allí. Esta podría ser nuestra mejor oportunidad para golpearlos donde duele. Mientras se separaban, Carlos sintió el peso de su misión presionando sobre él. Estaban enfrentándose a un enemigo poderoso, pero tenían algo que el sindicato no tenía, determinación y un creciente arsenal de pruebas. La noche siguiente, se posicionaron cerca de los muelles, la misma área donde había ardido el almacén. La dirección que Miguel les había dado los llevó a una parte diferente del puerto, un muelle aislado que rara vez se usaba. Bajo la cobertura de la oscuridad, Carlos González y un pequeño equipo de oficiales de confianza se movieron en posición. Observaron cómo llegaba un convoy de camiones, custodiados por hombres fuertemente armados. El aire estaba espeso con tensión, cada sonido amplificado en la quietud de la noche. González hizo una señal a su equipo, y se movieron, silenciosos y coordinados. Mientras descargaban los camiones, Carlos y González se acercaron más, sus ojos en el premio. Las cajas que descargaban estaban marcadas con símbolos crípticos, los mismos que habían visto en los documentos. El corazón de Carlos latía con fuerza en su pecho. Esto era todo. Estaban a punto de asestar un golpe contra el sindicato que podría cambiar todo. Justo cuando estaban a punto de actuar, una voz llamó desde las sombras. «Deténganse ahí». Carlos se congeló, su sangre enfriándose. Habían sido descubiertos. La situación estaba a punto de explotar, y las apuestas nunca habían sido tan altas. La voz resonó en la oscuridad, enviando una sacudida de miedo a través de Carlos. Intercambió una rápida y tensa mirada con González. Su cobertura había sido descubierta, y la situación estaba al borde del caos. «Manos arriba», ordenó la voz, y el sonido de armas amartillándose llenó el aire. Lentamente, Carlos y González levantaron las manos, avanzando hacia la luz. El muelle era ahora un torbellino de actividad, hombres armados convergiendo en su posición. Carlos contó al menos una docena, todos con sus armas apuntando hacia ellos. Un hombre dio un paso adelante, su rostro parcialmente oscurecido por las sombras. ¿Pensaron que podrían colarse? Gran error. La mente de Carlos corría. Estaban superados en número y armamento, pero no podía permitirse que el miedo lo paralizara. «No estamos aquí para pelear», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Solo queremos hablar». El hombre se rió, un sonido áspero y discordante. «¿Hablar? Ya pasaron esa etapa. Han sido una espina en nuestro costado por demasiado tiempo». González habló, su tono calmado pero firme.
Tenemos pruebas que podrían desmantelar toda su operación. Si nos matan ahora, solo empeorarán las cosas para ustedes. El hombre se detuvo, sus ojos entrecerrándose. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? Carlos vio una chispa de esperanza. Registros detallados de sus transacciones, nombres, fechas, ubicaciones. Suficiente para encerrarlos por mucho tiempo. El hombre consideró esto por un momento, luego hizo una señal a sus hombres. Regístrenlos. Carlos y González fueron palpados bruscamente, sus teléfonos y cualquier documento confiscados. El hombre inspeccionó los objetos, su expresión oscureciéndose. Parece que han estado ocupados, murmuró. Llévenlos adentro. Carlos y González fueron llevados hacia uno de los camiones, sus mentes corriendo con posibles planes de escape. Fueron empujados adentro, la puerta cerrándose de golpe detrás de ellos. El aire estaba cargado con tensión, la única luz proveniente de una pequeña bombilla parpadeante en lo alto. González se inclinó cerca, su voz apenas un susurro. Necesitamos mantener la calma. Busca cualquier oportunidad para darle la vuelta a esto. Carlos asintió, su corazón latiendo con fuerza. Todavía tenemos las fotos en nuestros teléfonos. Si podemos acceder a ellas, podríamos tener una oportunidad. El camión rugió a la vida, y fueron sacudidos hacia adelante mientras comenzaba a moverse. Carlos trató de orientarse, pero la falta de ventanas hacía imposible saber a dónde se dirigían. El tiempo parecía estirarse interminablemente, cada minuto una lucha por mantener la compostura. Finalmente, el camión se detuvo. La puerta se abrió de golpe, y fueron sacados a un almacén tenuemente iluminado. Era diferente al que habían asaltado, pero el diseño era similar. Las cajas estaban apiladas alto, y unos pocos hombres se paraban alrededor, sus ojos fríos y vigilantes. El hombre que los había capturado dio un paso adelante. Bienvenidos a nuestro pequeño refugio. Ahora, hablemos de esas pruebas que tienen. Carlos tomó una respiración profunda. Tenemos registros detallados de sus operaciones, suficiente para involucrar a las autoridades federales. Estamos dispuestos a negociar. Los ojos del hombre brillaron con malicia. ¿Negociar? No están en posición de negociar. Nos dirán todo lo que saben, y luego tal vez, solo tal vez, los dejemos salir de aquí. González dio un paso adelante, su expresión desafiante. No les diremos nada hasta saber que nuestra gente está a salvo. La sonrisa del hombre era delgada y peligrosa. Son valientes, se los concedo. Pero la valentía no los salvará. Mientras el hombre se volvía para conferenciar con sus asociados, Carlos notó un ligero movimiento en las sombras. Su corazón dio un vuelco. Era Miguel, deslizando en el almacén sin ser visto. Debía haberlo seguido, esperando el momento adecuado para intervenir. Los ojos de Miguel se encontraron con los de Carlos por un breve segundo, y Carlos supo que tenían una oportunidad delgada. Necesitaba crear una distracción, algo que le diera a Miguel la oportunidad de actuar. Miren, estamos dispuestos a cooperar, dijo Carlos en voz alta, avanzando. Pero deben entender, no somos los únicos con esta información. Si algo nos pasa, se acaba para ustedes. La atención del hombre se volvió hacia Carlos, su expresión endureciéndose. Estás mintiendo. De verdad, desafió Carlos, tratando de ganar tiempo. ¿Realmente quieren correr ese riesgo? El hombre dudó, y en ese momento de incertidumbre, Miguel atacó. Se lanzó hacia uno de los guardias, desarmándolo con un movimiento rápido y preciso. El almacén estalló en caos mientras Carlos y González aprovechaban la oportunidad para contraatacar. Carlos agarró una caja cercana, usándola como escudo mientras cargaba hacia uno de los hombres armados. Derribó el arma de las manos del hombre, el arma deslizándose por el suelo. González derribó a otro, sus movimientos un borrón de desesperación y adrenalina. Miguel luchaba con una determinación feroz, cada uno de sus movimientos calculado y preciso. Había logrado nivelar el campo de juego, dándoles una oportunidad de lucha. Carlos agarró un arma y disparó un tiro de advertencia al aire. Todos quietos. La orden resonó por el almacén, y por un momento, todo se detuvo. Los hombres armados dudaron, sin saber si seguir luchando o rendirse. González rápidamente recogió las armas restantes, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier otra amenaza. Escucharon. Dejen sus armas, ahora. A regañadientes, los hombres del sindicato cumplieron, sus expresiones una mezcla de ira y miedo.
Las tornas habían cambiado, y Carlos no iba a dejar que esta oportunidad se escapara. Miguel se acercó, su respiración pesada pero sus ojos agudos. Necesitamos salir de aquí antes de que lleguen refuerzos. No se quedarán quietos por mucho tiempo. Carlos asintió, la adrenalina aún corriendo por sus venas. ¿Cuál es el plan? González rápidamente esbozó una ruta de escape. Hay una puerta lateral que lleva a un callejón. Desde allí, podemos llegar a un lugar seguro. Mientras se movían hacia la salida, Carlos no podía sacudirse la sensación de que su victoria era solo temporal. El sindicato estaba herido, pero lejos de ser derrotado. Necesitaban usar las pruebas que habían reunido para asestar un golpe decisivo. Afuera, la luz del día era un marcado contraste con la tensión dentro del almacén. Se movieron rápidamente, pegándose a las sombras y evitando cualquier posible vigilancia. La mente de Carlos corría con las implicaciones de sus acciones. Habían logrado escapar, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Al llegar al lugar seguro, un pequeño apartamento escondido en las afueras de la ciudad, Carlos finalmente se permitió un momento de alivio. Habían sobrevivido a otro encuentro, pero el peligro estaba lejos de haber terminado. Miguel los miró, su expresión determinada. Hemos ganado algo de tiempo, pero necesitamos movernos rápido. El sindicato no descansará hasta derribarnos. Carlos asintió, sintiendo el peso de su misión presionando sobre sus hombros. Entonces hagamos nuestro próximo movimiento. Usemos las pruebas, expongámoslos a las autoridades y derribémoslos de una vez por todas. González colocó una mano en el hombro de Carlos. Estamos en esto juntos. Y lo veremos hasta el final. Mientras se preparaban para la siguiente fase de su misión, Carlos sintió un renovado sentido de propósito. El camino por adelante estaba lleno de peligros, pero sabían que tenían la fuerza y la voluntad para superarlo. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La luz tenue del amanecer se filtraba a través de las cortinas del pequeño apartamento, arrojando un resplandor cálido sobre la habitación. Carlos, Miguel y González se sentaron alrededor de la mesa, las pruebas que habían reunido esparcidas ante ellos. Los eventos de la noche habían cobrado su precio, pero no había tiempo para descansar. Necesitaban actuar rápidamente, aprovechando su ventaja temporal para desmantelar las operaciones del sindicato. González levantó la vista del mapa que estaba estudiando. Tenemos que golpearlos fuerte y rápido. Hemos sacudido su jaula, pero van a reagruparse. Nuestra mejor oportunidad es usar esta evidencia para forzar una investigación federal. Miguel asintió, sus ojos oscuros con determinación. De acuerdo. Necesitamos asegurarnos de que esta información llegue a las personas correctas. Si podemos exponer suficiente de su red, podemos interrumpir sus operaciones el tiempo suficiente para que las autoridades intervengan. Carlos se inclinó hacia adelante, examinando los documentos codificados. Ana estaba trabajando en descifrar estos. Necesitamos ponernos en contacto con ella y ver cuánto ha avanzado. Si podemos romper este código, tendremos una imagen más clara de sus movimientos y actores clave. González sacó su teléfono y marcó el número de Ana. Después de un momento tenso, ella respondió. Ana, soy González. Necesitamos una actualización sobre esos códigos. La voz de Ana crepitó a través del altavoz. He hecho algunos progresos. He identificado varias ubicaciones clave mencionadas en los códigos. Una de ellas es una casa de seguridad utilizada por los líderes del sindicato. Si podemos asaltarla, podríamos reunir más información crítica. González miró a Carlos y Miguel. Envíanos los detalles. Nos encargaremos de ello. Mientras esperaban la información de Ana, Carlos se tomó un momento para evaluar su situación. Eran un pequeño equipo enfrentándose a un enemigo formidable, pero su resolución era inquebrantable. Cada paso que daban los acercaba a la justicia, más cerca de desenredar la red de engaño del sindicato. El mensaje de Ana llegó poco después, detallando la ubicación de la casa de seguridad y sus ocupantes conocidos. Era una casa suburbana modesta, indistinguible de las otras en el vecindario. La cobertura perfecta para operaciones clandestinas. Necesitaremos abordar esto con cuidado, dijo Carlos, estudiando el plano de la casa. Si vamos a reunir información, no podemos permitirnos alertarlos de nuestra presencia. Miguel estuvo de acuerdo. Deberíamos ir de noche, bajo la cobertura de la oscuridad.
Si podemos entrar sin ser detectados, podríamos encontrar documentos o dispositivos electrónicos con información crucial. González asintió. Vamos a prepararnos. Nos movemos esta noche. Al caer el sol, se prepararon para la operación. Carlos revisó meticulosamente su equipo, asegurándose de que todo estuviera en orden. Esta misión era crítica y cualquier error podría ser el último. Condujeron hasta la casa de seguridad en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Llegaron a un vecindario tranquilo, el tipo de lugar donde la gente no se mete en los asuntos de los demás. Carlos estacionó a unas cuadras de distancia y se acercaron a pie, pegándose a las sombras. González lideró el camino, su experiencia en operaciones encubiertas evidente en sus movimientos. Llegaron al patio trasero y encontraron una ventana que había sido dejada ligeramente entreabierta. Carlos fue el primero en entrar, aterrizando suavemente en el suelo alfombrado de lo que parecía ser un estudio. Señaló a los otros, y lo siguieron, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier signo de peligro. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el zumbido lejano de un refrigerador el único sonido. Carlos se acercó a un escritorio desordenado con papeles y una laptop. Hizo un gesto a Miguel para que vigilara mientras González se unía a él. Comenzaron a revisar los documentos, buscando cualquier cosa que pudiera proporcionar información sobre las actividades del sindicato. Carlos encontró un archivo etiquetado Operaciones y su corazón se aceleró. Lo abrió, revelando planes detallados para envíos futuros, transacciones financieras y listas de contactos. Esto es, susurró Carlos. Esto es lo que necesitamos. González asintió, tomando fotos de los documentos con su teléfono. Tomemos lo que podamos y salgamos de aquí. Carlos se volvió hacia la laptop, encendiéndola. Estaba protegida con contraseña, pero Miguel, que tenía experiencia con computadoras, intervino. Dame un momento. Miguel trabajó rápidamente, superando las medidas de seguridad con facilidad practicada. El escritorio estaba lleno de archivos, cada uno un posible tesoro de información. Carlos y González observaron mientras Miguel copiaba los archivos a una unidad portátil. De repente, el sonido de pasos resonó desde el pasillo. El corazón de Carlos latía con fuerza mientras hacía una señal de silencio. Se agacharon detrás del escritorio, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. Una sombra pasó por la puerta, pero la persona no entró. Carlos exhaló lentamente, el alivio lavándose sobre él. Necesitaban moverse, y rápido. Miguel terminó de copiar los archivos y apagó la laptop. Tenemos todo lo que necesitamos. Vámonos. Retrocedieron por donde vinieron, saliendo por la ventana y adentrándose en la noche. Mientras se dirigían de regreso al coche, Carlos sintió una sensación de logro. Habían asestado un golpe al sindicato y tenían la evidencia para probarlo. De vuelta en la casa de seguridad, revisaron la información que habían reunido. Era un tesoro de datos, implicando a miembros de alto rango del sindicato y detallando sus operaciones. González contactó a sus conexiones federales de confianza, organizando una reunión para entregar las pruebas. Esto es, dijo González, un rastro de satisfacción en su voz. Esto es por lo que hemos estado trabajando. Carlos asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Necesitamos mantenernos vigilantes. El sindicato vendrá tras nosotros con todo lo que tienen. Pero estamos listos. Miguel los miró, determinación ardiendo en sus ojos. Hemos llegado tan lejos. No podemos retroceder ahora. Mientras se preparaban para la fase final de su misión, Carlos sintió un renovado sentido de propósito. La lucha estaba lejos de terminar, pero tenían la fuerza y la voluntad para verla hasta el final. Los días del sindicato estaban contados, y la justicia estaba al alcance de la mano. El amanecer de un nuevo día traía consigo la promesa de resolución. Carlos, Miguel y González estaban listos para enfrentar lo que viniera, unidos en su búsqueda de desmantelar el sindicato y traer paz a aquellos que habían sufrido a sus manos. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas del pequeño apartamento, arrojando un resplandor cálido sobre la habitación. Carlos, Miguel y González se sentaron alrededor de la mesa, las pruebas que habían reunido esparcidas ante ellos. Los eventos de la noche habían cobrado su precio, pero no había tiempo para descansar. Necesitaban actuar rápidamente, aprovechando su ventaja temporal para desmantelar las operaciones del sindicato. González colocó una mano en el hombro de Carlos. Nuestros contactos están listos.
Nos encontraremos con ellos en un lugar seguro en 1 hora. Desde allí, coordinarán con agentes federales para ejecutar la redada. Carlos asintió, su mente enfocada en la tarea que tenían por delante. Necesitamos asegurarnos de que todo salga bien. Un paso en falso, y el sindicato podría escabullirse entre nuestros dedos. Miguel los miró, determinación en su rostro. Hemos llegado tan lejos. No podemos permitir que se escapen. Mientras se preparaban para irse, el teléfono de González sonó. Miró la pantalla, su expresión oscureciéndose. Es Ana. Dice que ha habido un desarrollo. Puso la llamada en altavoz. Ana, ¿qué está pasando? La voz de Ana crepitó a través del altavoz. El sindicato sabe que estamos tras ellos. Se están movilizando. Necesitan moverse ahora, o habrán desaparecido para cuando lleguen los federales. El corazón de Carlos latía con fuerza. No podemos esperar. Necesitamos actuar rápido. González estuvo de acuerdo. Iremos primero y aseguraremos la ubicación. Los federales seguirán nuestro liderazgo. Vamos. Reunieron su equipo y se dirigieron a la salida, la tensión palpable. El viaje al punto de encuentro fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. Llegaron a un almacén discreto en las afueras de la ciudad, la ubicación elegida por su ventaja estratégica. Los agentes federales ya estaban en el sitio, coordinando su enfoque. La agente principal, una mujer de rostro severo llamada agente Ramírez, lo saludó con un asentimiento. Tenemos su información. Estamos listos para movernos a su señal. González informó al equipo, delineando su estrategia. Ingresaremos por la entrada principal y aseguraremos el piso de abajo. El equipo de la agente Ramírez cubrirá el perímetro y se moverá una vez que hayamos despejado el camino. Carlos sintió una oleada de adrenalina. Esto era todo. La culminación de sus esfuerzos. Apretó su arma con fuerza, preparándose para la lucha que les esperaba. Mientras se acercaban al almacén, Carlos podía escuchar el zumbido de actividad dentro. El sindicato se preparaba para moverse, sin saber de la redada inminente. González hizo una señal a su equipo, y se movieron en posición. Con un asentimiento, González dio la orden. ¡Vamos! Irrumpieron en la entrada, el sonido de la puerta estrellándose resonando a través del almacén. El caos estalló mientras los miembros del sindicato se apresuraban a defender su posición. Carlos y su equipo se movieron rápidamente, despejando el piso de abajo con precisión. Los disparos resonaron, los agudos estallidos resonando en el vasto espacio. Carlos vio a un grupo de hombres tratando de huir y apuntó, sus disparos dando en el blanco. Sintió una grimosa satisfacción mientras caían, sabiendo que cada uno los acercaba más a su objetivo. González lideró la carga, sus años de experiencia evidentes en cada movimiento. Avanzaron, asegurando habitación tras habitación, las defensas del sindicato desmoronándose bajo el asalto. Al llegar a los pisos superiores, la mente de Carlos corría con las posibilidades. Estaban tan cerca. Podía sentirlo. La confrontación final estaba cerca. Irrumpieron en la oficina principal, encontrando a los líderes del sindicato en una desesperada carrera. Los ojos de Carlos se encontraron con un rostro familiar, uno de los hombres de los muelles. La expresión del hombre se torció con rabia y miedo. Se acabó, dijo Carlos, su voz firme. Bajen sus armas. El hombre gruñó, pero la lucha lo había dejado. Él y los líderes restantes dejaron caer sus armas, su derrota evidente. González avanzó, asegurando a los prisioneros. Agente Ramírez, el edificio está asegurado. Envía a su equipo. Los agentes federales invadieron el almacén, tomando el control y procesando a los miembros capturados del sindicato. Carlos sintió una ola de alivio. Lo habían logrado. El sindicato finalmente estaba roto. Mientras el polvo se asentaba, la agente Ramírez se acercó a Carlos, Miguel y González. Han hecho un gran servicio hoy. La información que proporcionaron será fundamental para desmantelar el resto de su red. Carlos asintió, sintiendo el peso de su logro asentarse. Fue un esfuerzo de equipo. No podríamos haberlo hecho sin los demás. Miguel miró alrededor, una sensación de paz finalmente asentándose sobre él. Mi familia, ahora están a salvo. Gracias a todos ustedes. González colocó una mano en el hombro de Miguel. No podríamos haberlo hecho sin tu determinación. Nos mantuviste en marcha.
Pasaron las siguientes horas informando a los agentes federales, proporcionando relatos detallados de su investigación y las pruebas que habían reunido. Al caer la noche, finalmente les dieron el visto bueno para irse. Fuera del almacén, el aire fresco de la tarde era un alivio bienvenido. Carlos respiró hondo, la tensión de las últimas semanas finalmente empezando a aliviarse. Miguel lo miró, gratitud en sus ojos. Carlos, no sé cómo agradecerte. Salvaste a mi familia. Me diste esperanza. Carlos negó con la cabeza. No necesitas agradecerme. Lo hicimos juntos. Y ahora, puedes empezar a reconstruir tu vida. González asintió en acuerdo. Hemos derribado a un jugador importante, pero todavía queda trabajo por hacer. Esto no es el final. Es solo el comienzo. Mientras estaban allí, viendo los últimos rayos de sol desvanecerse, Carlos sintió una sensación de cierre. Habían enfrentado peligros inimaginables y habían salido más fuertes. El reinado de terror del sindicato había terminado y un nuevo capítulo comenzaba. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos sintió una pizca de esperanza. La ciudad era un poco más segura y la justicia había sido servida. Sabía que habría otras batallas, otros desafíos, pero por ahora, podían encontrar consuelo en su victoria. Habían trazado una línea en la arena y se habían mantenido firmes. Y al final, habían prevalecido.